Hola, bienvenidos a Madres al Diván. Somos Caro y Leti y el día de hoy vamos a traer al diván. Vamos a hablar de un tema que a mí se me hace muy relevante. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Pero este se me hace como muy importante porque tiene un impacto en la forma en la que vivimos la maternidad y la paternidad y cómo nos vinculamos con el mundo en general y sobre todo con nuestros hijos, nuestra pareja y con nosotros mismos, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de la mamá ideal. ¿Y qué es esto de la mamá ideal? ¿No? ¿A qué nos referimos con realmente hay una mamá ideal? ¿No? O sea, creo que es importante como contextualizar, ¿no? O sea, porque antes sí había una parte de, pues, la mamá ideal, ¿no? En primera, la mujer es para tener hijos. Y entonces ya que tienes hijos, tu prioridad en la vida y la única situación por la que te tienes que preocupar es por tus hijos y por tu marido. ¿No? Y entonces, pues yo creo que, no sé cómo lo veas tú, Leti, pero incluso hasta como que daba un poco de contención, ¿no? Que algunas mamás, definitivo, y algunas mujeres les ha de haber acomodado muy bien por diferentes situaciones, a otras mujeres les ha de haber gustado, y a otras muchas ni siquiera Lo les han ha de de haber haber... sufrido, ¿no? Sí, lo han de haber sufrido. Sí, totalmente, porque esto tiene que ver, digo, no vamos a profundizar mucho en eso, pero tiene que ver con el lugar de la mujer actual, ¿no? Y la mujer ha tenido distintos lugares durante la historia. Y como bien dice Caro, ¿no? Antes el lugar de la mujer era para procrear, ¿no? Ese era como la finalidad. Pero, pues bueno, vamos a ir viendo todo un recorrido que eso ha cambiado, ¿no? Ha habido Claro. varios cambios históricos que han hecho movimientos sociales hasta la actualidad. Ajá. Y que fíjate, creo que también eso es importante que lo digas porque está esta parte, ¿no? Que antes, pues sí, se sabía y yo decía como que daba una contención o un camino ya trazado que creo que de cierta medida da tranquilidad, ¿no? Porque entonces ya sabías qué hacer. Aunque incluso a veces no lo disfrutaras, a lo mejor ya sabías que quedarte en tu casa, hacer la comida, cuidar que los hijos vivieran, ¿no? Sobrevivieran. Porque muchas veces incluso eso, ¿no? Que tanto era quedarse a cuidar emocionalmente, acompañar. O sea, yo creo que muchas mamás era como, pues mientras sobrevivan, ¿no? Y porque hay otras 30,000 cosas que tienes que hacer en la casa, en el marido, en no sé qué, bla, bla, bla. Y que, pero que da una contención y un contexto de que, bueno, por ahí vas y pues es lo que se espera de ti y vas bien, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? ¿No? O sea, ahora pues sí se ha abierto y creo que da la posibilidad y qué bueno que se ha abierto, ¿no? Creo que a ti y a mí nos acomoda muy bien que se haya abierto toda esta situación porque nos gusta trabajar, nos gusta fuera de casa, ¿no? Nos gusta hacer otros proyectos, nos gusta, y creo que eso da vida, ¿no? Eso nos hace sentir vivas, pero también da menos seguridad hacia dónde irte, ¿no? Que creo que es mucho de lo que pasa actualmente. Entonces, muchas mujeres vamos buscando referencias de qué es ser una buena mamá. Y que de ahí entonces pueden entrar muchos cuestionamientos, muchas culpas, mucha incertidumbre, porque igual hasta nos ponemos en una mamá ideal, que alguien dice que eso es ser una mamá ideal, ¿no? Y entonces, pero ni siquiera es algo que nosotros estamos queriendo. ¿No? O entonces vemos a otra mujer que es de otra forma y podemos criticar, y que a veces, bueno, envidiar, ¿no? Y que a veces es como un reflejo de que, ay, tal vez a mí me gustaría ser como una parte como esa mujer, ¿no? Que va, viaja, viene, sube, baja, o que está en casa y que está, o sea, que no es como un modelo en específico. Y que también va a depender mucho de, además del momento histórico en el que nos encontramos, Caro, de la cultura en la que vivamos, ¿no? No es lo mismo ser madre en otro país a México. México todavía es un poco más tradicionalista, ¿no? Porque yo creo que esto es muy importante, esto que decías del trabajo, Caro, porque parte de los movimientos históricos ha sido, después de que fue la revolución industrial, las mujeres tuvieron que empezar a trabajar porque el gobierno necesitaba que, o sea, los hombres no eran suficientes y hombres y mujeres empezaron a trabajar. Entonces eso fue
un parteaguas en la mujer, porque hubo mujeres que por primera vez tenían una paga económica por un esfuerzo, y hubo muchas que de ahí ya no se movieron, ¿no? Ya les gustó y Ya les ahí se gustó. quedaron, Y lo que claro. hay de fondo, detrás de esto, es que los roles también se movieron. O sea, ahorita no están tan delimitados los roles, no es aunque persista un modelo tradicional, más en el mexicano, de que todavía se le ve un peso fuerte al hombre, ya no es tan establecido, ¿no? Ya son más las mujeres que también pueden tener incluso un ingreso mayor o igual al de la pareja, y que eso no pone en riesgo la virilidad del hombre, ¿no? Porque antes sí era así, era virilidad es igual a poder, ¿no? A mantener, a sostener, a... Y bueno, aunque sí representa, pero yo diría, tanto hombres como mujeres, la capacidad de sostener qué. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Como ver. Como irlo poniendo como en la mesa, Ajá. ¿no? O sea, qué tanto es podernos ir cuestionando y poder ir viendo, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, y que esta parte, ¿no? De poder abrir otra forma o otras muchas formas de maternar, paternar y vivir la vida en general, trae mucha libertad y mucha sensación de que se puede, pero también mucha angustia, y que también tiene que ver cómo se vive esto, ¿no? Porque entonces mucha gente inclusive se vive añorando lo que fue, ¿no? Y entonces antes estaba bien porque era así, antes está bien porque bla, 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 y otros no, pero es que antes estaba mal porque bla, 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 ¿no? Entonces creo que esta parte de poder reconocer y podernos ir cuestionando y viendo qué de lo que tú viviste y de lo que se vivió anteriormente te sigue funcionando y lo quieres seguir manteniendo, y que ya no, ¿no? Porque entonces creo que también esta parte abre la posibilidad de hablar de muchas formas de maternar. Ujú. Porque lo importante es eso, si hablamos de un recorrido histórico de la mujer, Caro, antes la realización de la mujer era en procrear. O sea, esa era su aspiración. Y en la actualidad hay muchas maneras de realización, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? No hay que dejar solos a los hombres de ellos no, ellos sí tienen que aspirar a la paternidad, pues tampoco, ¿no? O sea, Sí, hombre y claro. mujer ahora es una elección, es una opción. Yo creo que lo importante, perdón, de traer acá como de al diván, que es esto de ser la madre ideal, O el pues padre es ideal, el ¿no? padre ideal, que es tomando en cuenta que si ahora ya la maternidad no es la única vía a la realización como mujer o como padre, ¿qué más hay? Y es ahí donde la madre ideal, pues cada uno la va a hacer. ¿O de qué forma, no? Porque entonces ¿Cómo? puede que Ujú. alguien diga, sí, sí quiero ser mamá, sí quiero ser papá, y entonces, ¿cómo vivo mi maternidad y mi paternidad? ¿No? Porque incluso con lo que decías, también esta parte de la paternidad, ¿no? Antes era como el llegar y entonces los hijos y te tienen que hacer caso, y si acaso una palmadita era el cariño y listo, ¿no? El papá no se ocupaba, inclusive era mucho de... Era el proveedor nada más, Sí, ¿no? O sea, era económico. mucho de como, ay, tus hijos que no los educas, ¿no? Hacia la mujer. Y que tanto se estaban perdiendo también de este vínculo con sus hijos. Bueno, Entonces, padres lejanos, ¿no? Efectivamente. claro, o sea, solamente proveedores y listo. Y creo que ahora todo esto, ¿no? Todo esto que hablamos de este rápido recorrido histórico, tiene que ver con también podernos dar cuenta que ahorita se está abriendo muchísimo, ¿no? A cómo quieres vivir tu maternidad. En primera, si quieres ser papá o no. Y ya que lo decides que sí, cómo lo quieres y lo puedes vivir para que lo disfrutes y te vincules desde una forma más sana con tus hijos, ¿no? Porque están mamá y papá, ¿no? Pero me voy a como referir a mamá, ¿no? Pero está la mamá que entonces se queda todo el día en casa y que es feliz estando todo el día en casa, ¿no? Con sus momentos pesados y lo que sea, pero que le gusta, que lo disfruta, que disfruta estar todo el día con los hijos, la casa. La mamá que le gusta estar, sí, un rato en casa, pero un rato también salir a trabajar, hacer otras cosas, que eso implica entonces que los hijos puedan estar al cuidado de alguien más, ¿no? Ya sea alguien familiar, en una guardería, con alguna niñera. También está otra combinación, ¿no? Como las mamás que están en casa, pero que también necesitan un espacio y mandan a los hijos a guardería, ¿no? Porque yo veo de repente mucha culpa como decir, es que me serviría que los hijos fueran a guardería aunque sea un ratito para despejarme, para hacer rápido el quehacer, para lo que sea, pero hay mucha culpa de decir, pero yo estoy aquí, ¿no? Y estoy aquí, entonces ¿cómo no van a estar mis hijos conmigo? Entonces que toda esta parte hay muchas formas de combinaciones
que pueden servir y nos pueden ayudar a poder estar más conectadas con nosotros y mejor en el vínculo con los hijos. Sí, que a lo que vas diciendo, Caro, es que formas de ser mamá va a ser muchas. Lo importante es el fondo, ¿no? Es el cómo estoy. O sea, primero ver las posibilidades, porque también es cierto, ¿no? Hay mamás que quisieran estar todo el día con sus hijos, pero pues tienen que trabajar y es una realidad y necesitan y pues bueno, ¿no? Tendrá que conciliar esa parte. Pero a lo que vamos es que no hay un modelo ideal de maternar. Hay muchas opciones de full time, de medio tiempo y lo que sea, pero que lo importante va a ser el cómo. Cómo uno está, yo dejando a mi hijo en guardería tantas horas. Cómo uno está estando todo el tiempo en casa y esa es la apuesta, ¿no? Porque entonces la madre ideal, ¿cuál sería, Caro? Esa es la pregunta. La madre ideal, justo eso, desde acá. Porque fíjate, o sea, justo es lo que vamos, ¿no? Y creo que abres la posibilidad a hablar justo del tema que queríamos como tocar. En esta madre hay un psicoanalista que fue pediatra, es un psicoanalista inglés, es Winnicott, y habla de un concepto que es la madre suficientemente buena. Uh-huh. ¿Y qué es esto? ¿No? Es una mamá que pueda ser tan sensible como para ir detectando qué va necesitando en la medida de lo posible, ¿no? Qué va necesitando mi hijo en este momento, en esta etapa, y también poder poner la distancia necesaria para que el niño o la niña pueda vivir las frustraciones necesarias de la vida para que entonces también pueda ir formando su propia personalidad, ¿no? Entonces, si se fijan, incluso hay textos de Winnicott que hablan como de no se necesita ni se puede una madre perfecta, ¿no? Una madre perfecta que siempre va a saber lo que su hijo necesita, que va a querer estar todo el tiempo con su hijo pegada a su hijo, o que va a saber todas las necesidades y que no frustra, no llore, porque tiene que ver también esta frustración que es parte de la vida y que el niño acompañado, ¿no? Pero en cierta distancia, tiene que ir experimentando y viviendo para que pueda ir formando su propia personalidad. Sí, o sea, la madre suficientemente, ¿no? Apunta a que es como un grado, como cierto grado de. O sea, la madre ideal o suficientemente buena va a ser la que sí identifica necesidades, pero también la que puede frustrar. O sea, tengo que salir, ¿no? Regreso en 2 horas y el niño llora y la mamá tiene que tolerar que el niño va a llorar un ratito. En lo que ella vuelve, ¿no? A veces hay mamás que se angustian mucho, no toleran el llanto del hijo y no salen. Se quedan pegadas ahí porque en su cabeza tienen el significado de que ser buena madre es que mi hijo no sufra. Incluso eso es un indicador importante como para tomarlo en cuenta, porque es una expectativa imposible, Caro. Imposible. Y fíjate, me gustaría leer un poquito de esta parte de la definición, ¿no? Uh-huh. Que se me hace muy, muy importante, ¿no? Se habla que la madre suficientemente buena proporciona un ambiente seguro y amoroso, uh-huh, pero no protege excesivamente al niño de la realidad, uh-huh, permitiendo así su crecimiento y autonomía, ¿no? Que esta parte de proporcionar... Autonomía, además. Okay. Y de proporcionar un ambiente amoroso, ¿no? Como decías, o sea, a ver, si yo necesito o quiero salir, ¿no? Porque hay veces que es más como de, bueno, si es justificado el trabajo y luego nos llenamos de 30,000 cosas porque es la forma en la que te puedes salir sin culpa, uh-huh, o sin tanta culpa. Pero si puedo, quiero o necesito separarme, ¿no? En ese ejemplo muy concreto, que no es realmente, o sea, no es solo ese ejemplo, ¿no? Pero, ok, ¿qué tanto se puede que el ambiente donde se quede el niño, el bebé, sea un amoroso que lo pueda contener? Ya sea el papá o sea la mamá en diferente momento, o una niñera que los pueda contener, una guardería donde bla, 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 ¿no? Porque lo que va necesitando el bebé no es necesariamente solo de la presencia de la madre, uh-huh, sino de este ambiente, o del padre, ¿no? Sino de este ambiente amoroso que pueda contener esas frustraciones, ¿no? No, perdón. Que Winnicott lo llama como el ambiente facilitador, ¿no? O sea, ajá, facilitador a qué? O sea, ayudarles a los bebés porque llegan a un mundo desconocido en donde el mundo son estímulos y que lo sienten como
pues intrusivos o agresivos. Entonces se requiere de compañía amorosa que metabolice, que contenga, que le interprete al bebé, por así decir. Y es cierto esto que dices, ¿no? A lo mejor si yo tengo que salir, a mí incluso me llegaba a pasar, ¿no? Que yo me quedaba intranquila a veces que salía en la tarde a dar consulta y que después me decían, oye, pero si se queda con su papá. O no, no es como que lo dejaste ahí con la vecina. Entonces, implica también poder confiar tanto en tu pareja, de que es capaz de contener, de que es capaz de hacerse cargo, pues, de su hijo. Eso por un lado, y darle entrada al padre también que lo intente y que, pues, aprendan sobre la marcha. Y también es uno poder decir, es cierto, no solo conmigo puede estar tranquilo y feliz el bebé, ¿no? Es Claro. primero pensarlo uno, Y poder sentirlo, ¿no? confiar. Y que a veces digas, ay, mira, ¿no? Porque a mí me pasó un tiempo así, ¿no? Yo me iba y era como el llanto de que no. Y luego me pasó al revés, ¿no? Se iba mi esposo y entonces era el bebé y lloraba y papá y no sé qué. Entonces, ¿qué tanto es poder ir conteniendo, ¿no? Y poder... Y fíjate, creo que aquí es una parte bien importante. No recuerdo dónde había escuchado que me hizo mucho sentido. Tu tolerancia a la frustración o tu contención, vamos a poner tolerancia a la frustración, ¿no? Debe de ser más grande para que la frustración de tu hijo pueda caber ahí, ¿no? O sea, tu hijo se puede Claro. frustrar, pero tú tienes que tolerarlo y eso le podríamos hablar como contención desde esa parte, ¿no? De que ni te quiero quitar la frustración, ¿no? Porque luego pasa que de repente como de, no me desaparezco y entonces que no me vea y entonces, no, o al contrario, ¿no? No te desaparezcas y dile y... O sea, ¿qué tanto es poder ir tolerando que el bebé se va a frustrar, que el bebé va a sentir feo y ni no sentir la necesidad de que se lo tengo que quitar y es que no sé qué, O típico en el ¿no? súper, ¿no? Que quieren todo, o sea, cada pasillo quieren algo. Ajá. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para manejar eso? Y, por ejemplo, a veces pasan los papás, ¿no? O sea, ahorita que ya hablas de la tolerancia a la frustración, llora, se tira, patalea, y si tú no toleras que la gente te vea como que está pasando, ay, bueno, pues ya toma ya, pero no llores, ¿no? Pues ahí no hay contención. O sea, ahí no se está dando gratificación y por eso se calma, pero no se está ayudando a contener al niño de no pasa nada, hoy no se puede, a ver si mañana y tolerar. Pero si uno tiene también baja tolerancia a la frustración, ¿cómo vamos a contener a los demás? ¿No? Claro, y también en este ejemplo que das, ¿no? No se le da el espacio al niño de poder ir aprendiendo, ¿no? Porque no es como que ya le dije 2 veces que no y lo sigue haciendo. Es que no entiende. Ajá, ¿no? De poder ir aprendiendo que no pasa nada, que se puede esperar, que no sucede nada si no está mamá en ese momento, ¿no? O que si no se le da lo que él quiere en este momento. Y es poderlo ir viviendo y que muchas veces esto se liga, que creo que es cuando es más difícil, ¿no? Que hablamos mucho de los límites y que después vamos a ir retomando como más específicamente, pero se liga a esta ideal de mamá, ¿no? Porque entonces sí empieza a ver como de los comentarios, las miradas, ¿no? Ay, pues es que tu hijo es berrinchudo porque tú no sé qué, bla, 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 ¿no? Y que a veces sí nos puede llegar, y que creo que es donde hay que tener el foquito, como decir, es que sí, estoy siendo una mala mamá o un mal papá, porque entonces mi hijo no está haciendo esto, o no, o sí lo está haciendo, o no, y que ahí quita la posibilidad de pensar y de poder nosotros tolerar y de ver qué está necesitando el niño, ¿no? ¿Qué está necesitando en ese momento? Que a veces implica, pues que sí, que sufran un poquito, ¿no? Es como, los vas a meter a bañar, ¿no? Y hay una etapa en la que no quieren meterse a bañar, pero vienen sudados. Por ejemplo, mis hijos tienen piel atópica, entonces si están sudados, Súper roja se les pone, ¿verdad? se les llena de puntitos, ¿no? Y pues ni modo, hay veces que no, y estoy cansado, el niño llorando. Bueno, ya encontramos la forma, bueno, con el juguete, el no sé qué, bla, 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 para que sea más amigable, pero se van a bañar. Eso se me hace bien importante, Caro, porque en esto de ser buen padre, no madre, es... escuchaba en un podcast también que cómo decidir qué límites sí y qué no. Y hay límites que todos tienen que ser en función al bienestar del niño, que se les conoce también como los no negociables, ¿no? Si el baño se requiere por su salud, por su higiene, lo que sea, o sea, eso no es negociable, pero hay quienes sí se hacen del lado de, bueno, con tal de que el niño no llore y pues no pasa nada y mañana lo bañamos, ¿no?
O sea, siempre es seguridad o no, ¿no? El cinturón de seguridad, o irte en el portabebé, o sea, ni modo, aunque no les guste, son cosas que sí es por su seguridad, no es que uno sea mal padre, ¿no? Es Ajá, que que creo que ahí es se el... confunde. O Exacto. sea, los niños van a llorar incluso por cosas que son por su bien, porque no tienen la capacidad y están inmaduros, tanto Claro, emocionalmente como mentalmente. y que muchas veces se confunde eso, ¿no? Como de, en estas de repente, como crianzas, que es como de no, Muy o sea, respetuosos. parece que es como, convéncelo, de que el niño pueda decir, claro, es que traigo el sudor, me va a Ajá. picar y en la madrugada me voy a levantar llorando. Y Tienes eso no va a razón, pasar. a los 3 años, ¿no? No va a No pasar va a eso, pasar eso. ¿no? Entonces, pues ni modo, tampoco es que lo metas a la fuerza, Ujú. encuentras la forma Encuentras la forma, sí, claro. amorosa y respetuosamente, Ujú. pero lo importante es saber que eso no está ligado, ¿no? Porque entonces yo sé como adulto, como mamá, que va a ser peor que no se bañe en ese momento, Ujú. ¿no? Entonces se va a bañar. Y a lo mejor va a haber otros momentos que sí digas, ay, bueno, sí, hoy no pasa nada si no se baña, Y ¿no? sabes que tolerar el enojo de los hijos, que se enojen un ratito con nosotros, porque a veces eso es lo que no se tolera como papá, que sentirme la mala madre porque los metí a bañar, o sea, uno tiene que distinguir, no soy mala madre porque lo mando en el portabebé y llore, no soy mala madre porque le hago la higiene del baño, ¿no? Y algo también retomando el tema, Caro, que para mencionar, de distinguir las necesidades de mi hijo con las mías. Eso también tiene que ver con la madre suficientemente buena. Hay muchas expectativas y hay mucha presión social de que una buena madre, además de trabajar, pasa tiempo con los niños, se ponen a jugar con ellos, les leen cuentos en la noche, hacen ejercicio con ellos. O sea, son tantas cosas que dices, híjole, por cubrir el checklist para poder ser buena madre y no va por ahí. Incluso hay veces que uno puede llevar a clases a los niños y queremos que sean Montessori o que, no, puro juguete de madera, o expectativas que dices, a ver, ¿eso lo necesita mi hijo o yo traigo esa expectativa? Porque yo creo que ser buena madre es esto y no, o sea, cada vez nos podemos preguntar, a ver, ¿esto que estoy haciendo realmente lo necesita mi hijo o es más por mí? Claro. Es más por la imagen, es más por el que dirán. O por el miedo, ¿no? Porque yo creo que sí hay muchas mamás que es como de, es que dicen que lo Si dicen mejor que eso es, ajá, es los juguetes de madera, ¿no? Y a lo mejor a ellas, por el miedo a fallar, ¿no? exacto, ¿no? Y a lo mejor no es Eso. algo que va contigo y que a lo mejor a ti, en tu vida diaria, en tu forma de ser, le puedes poner más enfoque a una alimentación sana, a una estimulación adecuada para su edad, para su etapa. Y no va a implicar, pues ni modo, no va a tener los juguetes de madera o no va a tener ¿cómo se dice? Como para comer, el platito de bambú, el cubierto, pues a lo mejor no, ¿no? Porque incluso es muy sonado, ¿no? Este tipo de crianza respetuosa que es como para gente que puede solventarlo, ¿no? Y aquí estamos hablando de el fondo de esta crianza respetuosa es poder tener una mamá y un papá suficientemente buenos y un ambiente facilitador en el que qué va necesitando el niño al ritmo y que a veces solamente es salirse a jugar con tierra, ¿no? Y enlodarse todo y bueno, ese va a ser su estimulación, ¿no? Que te lo lleves al parque o que dependiendo del niño, dependiendo de lo que tú disfrutes también, ¿no? Porque luego se pone también como que es que los niños tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y a lo mejor no sé, a ti no te gusta armar rompecabezas, pero tienes que armar rompecabezas porque es lo que le hace bien. Sí, me acordé de una paciente, Caro, que se exigía mucho como mamá, y quería ser como muy perfeccionista y todo, ¿no? Pero yo le sentía como culpa. O sea, ella al decir y todo lo que hacía era como una mamá muy, pues muy buena, ¿no? O sea, muy dedicada al 100, pero yo le sentía culpa. Entonces yo así me salió, le dije, ¿te sientes mala mamá? Y entonces fue como, ¿por qué me dice eso si yo le estoy diciendo todo lo que hago? Y sí, ahí se quebró ella. Me dijo, es que sí. Entonces nos dimos cuenta que eran puras exigencias reparadoras, ¿no? Que inconscientemente ella se sentía insuficiente, ella se sentía que no era buena mamá porque le costaba mucho conectar con su hijo y entonces se la vivía ocupada con él.
Los llevaba a clases, los llevaba a esto, los llevaba... Entonces, la invitación es esa justo, a ver, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Y por qué? Porque tú quieres tapar eso, no quieres que se te salga un huequito, o mantenerte ocupada todo el tiempo con tu hijo para no tener ese espacio y ver qué te provoca, ver qué surge, ¿no? Y entonces yo digo, es bien alivianante también poder decir, no se requiere de cumplir un listón de cosas, no se necesita de la inversión de los mejores juguetes o de la mejor ropa o de la mejor, porque lo que ellos necesitan en realidad es sentirse acompañados y eso se logra con la conexión, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Y para ir cerrando ahorita es como esto, ¿no? Podernos cuestionar desde dónde nos estamos vinculando con nuestros hijos o incluso eso, a lo mejor no podemos sentir que nos estamos vinculando. Y que no importa, ¿verdad? Y que no importa, o sea, en el sentido de, ok, me está pasando esto y tengo que ver, ¿no? Digo, no importa en el sentido si se atiende, ¿verdad? Así como de, no lo peles, no pasa nada. O sea, sí, o sea, el hecho de decir, bueno, la verdad estoy viendo que mi dificultad y mi sensación de querer cumplir tanto es porque siento que no estoy cumpliendo lo básico, ¿no? Siento que no me estoy vinculando, siento que no disfruto, exacto, ¿no? Y que entonces se habla, ¿no? También se puede hablar de una mamá de funciones, en la que hago todo el checklist, pero al final se siente un vacío, se siente un alejamiento y que también los niños lo van sintiendo y lo van expresando, ¿no? Entonces, la invitación sería tal cual, podernos voltear a ver y decir, ok, ¿qué mamá puedo ser? ¿Qué mamá quiero ser? ¿Y qué mamá necesita, o papá, ¿no? Necesitan mis hijos en ese momento. Y echarse un clavado a cómo está uno, porque la verdad, siendo empáticos, si a veces hay dificultades para maternar y sostener a los hijos, pues tiene que ver con cosas tuyas, o sea, ¿qué te pasó? ¿Qué necesitas? A veces son defensas, ¿no? Son defensas, si se tuvo a veces una madre intrusiva, por ejemplo, te da miedo la cercanía porque te da miedo que también te le vas a meter, entonces inconscientemente puede haber una defensa de distanciamiento emocional y pues yo mejor cumplo como la mamá la función, alimento, sostengo, visto, llevo, pero no hay realmente algo una así, relación ¿no? vincular, ¿no? Entonces creo que sí, ¿no? Esta parte es como de voltear a vernos, no con una mirada de culpa, porque creo que es muy importante, porque también puede ser como el voltear a vernos otra vez, como es que no estoy pudiendo, ¿no? Vamos viendo qué está pasando en esa relación, qué está pasando contigo, para poder ir transformando lo que necesites transformar y que puedas entonces llegar a realmente la vinculación con el hijo, ¿no? Y pues bueno, Caro, ya después los seguiremos acompañando con otros temas. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Madres al Diván, en Spotify también como Madres al Diván y en el canal de YouTube. En YouTube y Facebook. En todos lados estamos. Nos gustará mucho si también nos dejan algún mensajito, alguna duda y estaremos al pendiente para poder responderlas también.